Bueno, el tema es mecanismos de acción tóxica. Entendemos por mecanismo de acción a una lección bioquímica inicial que es responsable de todos los daños, perturbaciones fisiológicas y anatomopatológicas derivadas de la interacción de un tóxico con el sistema vivo. En la diapositiva que sigue vemos entonces el proceso de toxicidad, ¿no? Tenemos sitios de exposición. El proceso de toxicidad es complejo y consta de varios pasos. Podemos decir que en el primer paso el tóxico se distribuye hasta llegar al lugar de acción, que sería el primer paso. Se interactúa con una molécula, que es una molécula blanco, endógena, sería el paso 2, ya lo vamos a describir un poco mejor, la cual se altera, ya sea en su estructura, en su función o en ambos procesos. Esta alteración produce mecanismos moleculares, celulares y tisulares y que puede ser de reparación, que sería el cuarto paso. Cuando las alteraciones generadas por el tóxico superan los mecanismos de reparación, decimos que se instala entonces el efecto tóxico. En el primer paso hay una absorción, vemos que el tóxico se absorbe, se distribuye hasta el lugar de acción, puede haber reabsorción, puede haber activación metabólica, que es la biotransformación, que favorece la acumulación del tóxico en el lugar de acción. Estos procesos se contraponen a los de distribución, que es hacia donde se dirige el tóxico, eliminación, excreción e inactivación. Entonces el tóxico final es el resultado de esos procesos. Entonces en la siguiente tenemos, primer paso, decimos, que corresponde a los atributos del blanco. Podemos hablar de la reactividad de la molécula blanco, accesibilidad, si es fácilmente accesible, cuál es su función crítica que cumple, que eso va a desencadenar la acción tóxica. El segundo paso es la interacción entre el tóxico final, que describimos en la diapositiva anterior, cuál es ese tóxico final, con la molécula diana, la molécula blanco. Y producto de esta interacción se generan los procesos bioquímicos secundarios que dan lugar al daño que se evidencia ya sea en una célula, en organela, en tejidos. Bueno, como molécula blanco, las más importantes son los ácidos nucleicos, ARN, ADN, las proteínas, membranas, proteínas de membrana, lípidos. Podemos ver que hay distintos tipos de enlaces covalentes que son irreversibles, en lo cual se altera entonces la molécula endógena de manera permanente mediante la formación de lo que nosotros llamamos aducto, es un aducto covalente. También puede haber un ataque electrofílico por parte del xenobiótico sobre los centros nucleofílicos de las macromoléculas, como por ejemplo proteínas y ácidos nucleicos. Se pueden formar también radicales libres, ya sean neutros, como el radical oxidrilo, el dióxido de nitrógeno, pueden ser radicales catiónicos, aniónicos, que pueden también reaccionar y dar unión covalente con estas moléculas diana. Las uniones no covalentes son uniones puente hidrógeno o reacciones iónicas, que normalmente son interacciones apolares, que ocurren sobre todo con receptores de membrana o intramoleculares. También hay interacciones con canales iónicos y también algunas enzimas. Estas pueden ser reversibles, con una baja energía de enlace. También hay otras que son reacciones de sustracción de hidrógeno, como dice por ahí, que ocurre entre radicales neutros que sustraen los átomos de hidrógeno y compuestos endógenos. Los compuestos endógenos los convierten en radicales. También puede haber transferencia de electrones de los xenobióticos que intercalan electrones en los procesos de oxidación-reducción que pueden conducir a una sustancia tóxica.
Por ejemplo, la oxidación de hemoglobina a metahemoglobina es uno de estos ejemplos. Y también reacciones enzimáticas, por ejemplo. Varias reacciones enzimáticas que describiré más adelante. Bueno, en la próxima diapositiva vemos que puede haber los sitios de acción tóxica. Se puede afectar la estructura de la célula, produciendo una destrucción total o destrucción de la membrana celular o de organelas, ya sea de cualquiera de las que están descritas. Puede haber alteración en la función celular, por ejemplo, en la permeabilidad de la membrana, en la modificación enzimática, en mecanismos energéticos, y vamos a dejar para otra clase la parte de modificación en la reproducción celular, genotoxicidad, mutagénesis, carcinogénesis. Lo vamos a ver aparte. En la próxima vemos la afección entonces en la estructura celular. Bueno, ahí hay dibujos donde indica que puede haber en la destrucción total de la célula, donde puede haber alteración en la membrana celular, en el retículo endoplasmático, en las mitocondrias, rizosomas, lisosomas. La más preocupante es en la lisosoma, ¿no? Cuando se destruye la membrana lisosomal y el contenido sale afuera, porque eso es lo que produce la destrucción de la célula. También puede alterarse el citoesqueleto y puede haber daño en el DNA. Bueno, la próxima, muerte celular, ¿no? Cuando se afecta la estructura celular puede producir daño a la célula y producir la muerte celular. Bueno, el daño celular, cuando produce la muerte, es porque hay una alteración en la homeostasis celular. Puede haber daños nocivos o dañinos. Según el Comité de Nomenclatura sobre Muerte Celular, se publicó en el año 2005 un consenso sobre la clasificación y se decidió modificar esta clasificación morfológica clásica, pasándola a una que tenga sustento bioquímico. Se actualizó en el 2009 y en el 2012. Según esta última actualización, podemos decir que se describen 3 tipos de muerte celular. Se pueden distinguir en 3: la programada, la regulada y la accidental. La programada, podemos empezar por la regulada. La regulada es, ya sea programada o no, es inducida o inhibida por un mecanismo molecular específico a través de alguna intervención genética, farmacológica, para nosotros un tóxico, podríamos decir. Por ejemplo, lo que llamamos esto que es la NETosis. Tenemos la muerte celular programada, entonces, que es muy presente en el desarrollo embrionario. Lo voy a describir enseguida, ¿no? La homeostasis de tejidos, como por ejemplo entre la programada hay apoptosis y necroptosis, 2 formas de muerte celular programada. Y la accidental, que se desencadena por condiciones físicas, químicas, como isquemia, por ejemplo, ciclos de congelación, descongelación. Un ejemplo es muerte, oncosis y necrosis. Bueno, vamos a ver entonces la oncosis. Oncosis, oncos del griego, significa hinchazón. Esta es la característica morfológica. La célula se hincha. Una célula enferma tiene un proceso de inflamación y formación de vesículas y estallido. Oncosis es un fenómeno pasivo, es decir, que no requiere energía, no está programado genéticamente. Y hay aumento de la permeabilidad de la membrana celular. Entonces, lo que ocurre es que los fosfolípidos con el calcio producen entonces la ruptura de membranas, fragmentación de las organelas, se hincha y estallido celular del contenido lisosomático que afecta a células vecinas, produce una respuesta inflamatoria en el tejido, que es lo que vemos. Entonces, los fosfolípidos, por una fosfolipasa, producen la ruptura del tejido, estallido e inflamación.
Entonces, es un mecanismo de activación de un programa de suicidio en el cual la célula muere a través, otro mecanismo es del de apoptosis, que la célula muere a través de este mecanismo de apoptosis. Es una forma de muerte celular que se inicia por señales intracelulares o extracelulares. Hay un equilibrio entre la vida y la muerte que lleva a que la célula, sobre todo a la muerte de células no útiles, o cuando es peligrosa para el resto del organismo. Se lo conoce también como mecanismo de autodefensa porque destruye células malignas e infectadas por patógenos. Entonces, es un proceso activo de recambio celular fisiológico, está controlado genéticamente. Ahí tenemos una imagen que es caída de los pétalos, ¿no? Es el recambio natural que hay para la naturaleza, ¿no? Caída de pétalos de flores, de hojas, en un sentido de renovación natural. Este proceso es un proceso bastante concreto, detecta y destruye células portadoras de mutaciones malignas, evitando así el desarrollo del cáncer y de células tumorales. Esto se evita con la apoptosis. Entonces, la apoptosis elimina células mutantes y también puede ser inducida por xenobióticos, que es lo que a nosotros nos interesa. El cambio, hay un cambio entonces, el primer cambio bioquímico, por eso hoy en día no es solo morfológico, sino bioquímico, la característica de muerte celular. El primer cambio bioquímico es modificación del potencial de la membrana mitocondrial con liberación del citocromo C. La presencia del citocromo C en el citosol activa enzimas como proteasas, caspasas e endonucleasas. Participan entonces en la apoptosis también otras proteasas como las calpaínas, catepsinas, gransinas, las proteosomas, por ejemplo, son otra serie de enzimas. Las caspasas son aspartasas, cisteína, que cortan las proteínas por el ácido aspartico y contiene cisteína en el sitio activo, por eso se llama caspasas. Se sintetizan en forma inactiva como procaspasas y se activan por las caspasas inductoras para iniciar lo que se conoce como cascada proteolítica. Participan otras proteínas, como por ejemplo P53, AFP, que es el factor activador de proteasas apoptóticas, FAS, BAC, que son proapoptóticas. En la próxima vemos entonces esta observación morfológica que vemos en el proceso de apoptosis. La célula se condensa, se achica, hay un encogimiento de la célula, se ve más pequeña, se ve condensación de la cromatina, fragmentación nuclear y formación de cuerpos apoptóticos, mientras que en la necrosis se hincha, se estalla y inflamación que va hacia las células vecinas. Entonces, tenemos en esta diapositiva factores antiapoptóticos y proapoptóticos, que en realidad están en un equilibrio. Y esto está activado por distintos tipos de genes. Cuando los genes de uno u otro sentido experimentan mutaciones o cambios en su expresión, tienen lugar patologías, como por ejemplo como cáncer, enfermedades inmunitarias, enfermedades degenerativas. Ahí tenemos entonces, para la apoptosis se activa el gen para la proteína P53, también se activa, como habíamos dicho, ¿no? La APF, FAS y BAC, serían estas proapoptóticas. Y tenemos el AFP, que es el factor activador de proteasa apoptótica, ¿no? Y para los antiapoptóticos, el gen BCL2 es típico, se encontró este gen en células de linfoma, en células B,
células linfoma B, que impide la apoptosis y favorece el desarrollo tumoral. Mientras que frente a este gen BCL2 tenemos el gen P53, que expresa esta proteína P53, que es proapoptóticas, que además enlaza xenobióticos y defiende al ADN de la carcinogénesis. En la próxima, entonces, podemos ver diferencias entre apoptosis y oncosis. Nosotros llamamos oncosis necrosis también, ¿no? A diferencia de la apoptosis. Por supuesto, la apoptosis está programada genéticamente, la oncosis no, es accidental. La apoptosis hay una especificidad celular, en la oncosis no. El proceso es activo en la apoptosis, en la oncosis es pasivo. El tamaño disminuye mientras que aumenta, se forma como un balón en la oncosis. La membrana plasmática se conserva, aparecen vesículas, mientras que en la oncosis se desintegra. Hay gránulos, en la apoptosis se desintegran, en la oncosis. La cromatina se condensa en la membrana, la otra flocula, en el ADN se fragmenta, la otra es rotura Salazar. Se ven cuerpos apoptóticos en la apoptosis y no los vemos, sino vemos lisis celular. Son algunas de las diferencias más importantes que podemos ver en este mecanismo de acción, de mecanismo de acción sobre la célula, derivando a tipos de muerte celular. Es mucho más fino el tema, pero a grandes rasgos podemos diferenciar estas dos formas de muerte. Además tenemos en la próxima el sitio de acción tóxica, lo que afecta en la función celular ahora. Bueno, puede ser que se afecte la membrana, la permeabilidad de la membrana. Vamos a ver algunos ejemplos. Que se afecte la actividad enzimática, inhibiendo, por ejemplo, determinadas enzimas. Por ejemplo, enzimas importantes en la vida celular que pueden ser inhibidas por sustancias que que inhiben enzimas sulfidrílicas, por ejemplo, como algunos metales, tiolprivos, otros que son metalprivos, es decir, que inhiben, actúan sobre metales que son cofactores de enzimas importantes. Puede ser tener el mecanismo de activación, inhibición, por supuesto, e inducción. Habíamos dicho que la modificación, la reproducción celular la vamos a ver aparte. Y también vamos a ver algunos mecanismos energéticos. En esta vamos a ver, en la que sigue, la modificación, un ejemplo de la modificación en la permeabilidad de la membrana. Bueno, acá podemos ver alguno importante, ¿no? Acá hay una la membrana es muy importante su función debido a que afecta la entrada y salida de nutrientes, ya sea medicamentos, fármacos, excretas. Tenemos también iones que pasan a través de los canales y son responsables de los fenómenos de polarización y despolarización de la membrana y así transferir el impulso nervioso. Puede haber aumento o impermeabilidad de la membrana. Acá tenemos un ejemplo, acá tenemos la membrana y tenemos una sustancia que es la saxitoxina, para dar un ejemplo. Bueno, es esta que está ahí ubicada, tiene su acción bloqueando los canales de sodio dependiente del voltaje en células nerviosas. Se atasca ahí en el canal de sodio. Es oclusor, ¿no? Se une a la apertura del canal de sodio y bloquea el ingreso del sodio, pero no el de potasio. El grupo guanidínico, que es el que está enmarcado en esta saxitoxina, ese grupo está marcado con el círculo, mimetiza el sodio, por eso es que se atasca en la membrana externa. Esta saxitoxina se obtiene de algunos moluscos bivalvos, es una neurotoxina muy tóxica, es la toxina no proteica más tóxica conocida, que también ha sido pensada como arma química, con una dosis letal 50 en humanos muy baja, muy baja. Bueno, tenemos entonces otras
afecciones que pueden ser bastante inespecíficas a través de la alteración de la permeabilidad. Por ejemplo, modificando o disolviendo los componentes de la membrana, modificando su fluidez. Por ejemplo, algunos disolventes orgánicos, también algunos tensioactivos como los amonio cuaternarios, que desorganizan todas las moléculas fosfolípidos, que traduce alteración en la funcionalidad, ¿no? El etanol también puede alterar la membrana de las células, tiene efecto bibásico. Primero, aumenta la fluidez, pero puede producir cambios en la saturación de los fosfolípidos con el consumo consuetudinario, produciendo entonces rigidez en la membrana. Por eso decimos que es bifásico, una fase que aumenta la fluidez y luego más rígido. También puede verse a nivel de mitocondrias. Bueno, los anestésicos también producen este tipo de acción, por ejemplo, también modificando la fluidez de la membrana, que producen precisamente la anestesia. También acá tenemos la amanita, ¿no? La amanita faloide, que es un hongo que tiene una importante toxina que también actúa sobre la permeabilidad, altera la fluidez de la permeabilidad de la membrana y se traduce en dificultad de realizar transcripción. La transcripción. Anestésicos, dijimos, etc. Bueno, otra que podemos decir es la modificación en la actividad enzimática. Por supuesto, las enzimas son fundamentales en la vida de las células, ¿no? Otra afectación en la función celular es modificación en la reproducción. Ya lo vamos a ver en más detalle en mutagénesis y carcinogénesis, pero solamente para aclarar que puede haber una modificación en la división celular. Por ejemplo, la colchicina impide que se forme el uso mitótico y interrumpe entonces la distribución de las cromátides, produciendo arresto en metafase, y es una modificación ahí en la mitosis. Después puede haber una alteración sobre la producción del material genético, es decir, alteraciones transmisibles a la descendencia, donde se afecta el ADN en las células germinales. Dijimos, las células germinales son el ovocito y el espermatozoide, y esto genera mutagénesis y teratogénesis. Mientras que si se afecta otras células somáticas, es el ARN, el ADN o el ARN, da lugar a carcinogénesis, teratogénesis y otras enfermedades. Bueno, la próxima es modificación de los mecanismos energéticos. Acá hay lesiones y modificaciones, por ejemplo, en el contenido de mitocondrias, que conduce a una insuficiente producción de ATP. Y esto repercute en los procesos, todos los procesos que necesitan ATP. Uno de ellos es la rotenona. La rotenona es una sustancia de origen vegetal que se utilizaba como insecticida. Esta interfiere en la cadena de electrones. Otros pueden ser los nitrofenoles, como por ejemplo el pentaclorofenol, que está prohibido su uso como plaguicida o biocida, y es dañino para la salud. También se lo utilizó como preservante de madera. También está restringido su uso y prohibido su uso en Estados Unidos. El fluoracetato de sodio, que es un rodenticida natural o sintético, se encuentra también en la naturaleza, en plantas, aproximadamente 40 plantas que lo contienen. Es similar al acetato. Entonces, es un sustrato del metabolismo. El acetato es un sustrato, sabemos, pero el fluoracetato interrumpe el ciclo de Krebs porque se combina con la coenzima A y forma el fluoroacetil-CoA, que reacciona con la citrato sintetasa y produce fluorcitrato, como vemos en este esquema. Este fluorcitrato
se liga a la aconitasa, interrumpe entonces el ciclo del ácido cítrico. Esta inhibición provoca acumulación de ácido cítrico, de citrato en sangre, que priva a las células de energía. La siguiente, mecanismos mediados por receptores. Bueno, esto es lo que llamamos toxicidad selectiva, es mucho más específico. Los que veíamos anteriores son inespecíficos. Está el reconocimiento, ¿no?, del receptor con su sustrato su agonista. Puede ser, como vemos allí, por ejemplo, en una neurona, es el caso típico de la neurona de la acetilcolina, la presináptica, que se libera el neurotransmisor e impacta en el receptor de acetilcolina en la membrana postsináptica. Esto produce un cambio, produciendo la entrada de sodio, y eso produce una señal que es la contracción muscular. En el caso de haber alguna sustancia que funciona como antagonista, que es este caso, el Vialoc, es un antagonista a la acetilcolina, entonces interrumpe la señal y no hay contracción muscular en la neurona postsináptica. Este es un ejemplo. ¿Qué condiciones? Bueno, tiene que haber un órgano blanco, órgano diana, y debe haber un mecanismo de activación y concentración. Estos receptores son mucho más selectivos que los anteriores, habíamos dicho, y son selectivos a bajas concentraciones, son específicos, la unión es reversible y puede haber saturabilidad. Hay muchos ejemplos de estos, muchos casos vamos a ver mediante el mecanismo de receptores. Por ejemplo, la morfina actúa en receptores opioides, las benzodiazepinas en receptores GABA, que es ácido gamma-aminobutírico, la nicotina en receptores acetilcolina de tipo nicotínico, la estricnina con la glicina, antagonista de la glicina. Es decir, hay muchas sustancias que actúan mediante el mecanismo de receptores, sobre todo psicofármacos, drogas, etc. Podemos hablar en la siguiente que los receptores, ya sabemos, todo esto conocemos, es un repaso rápido, que son macromoléculas que son diferenciadas, interactúan con un agonista, en este caso un fármaco, un tóxico, para dar un efecto biológico. Pueden tener uniones iónicas, que son reversibles, o de puente hidrógeno, y uniones covalentes, que es irreversible y es tóxico. Decíamos que tiene afinidad, los tóxicos, por un receptor, y actividad por los efectos que produce. Eso es un agonista. Siguen la ley de Michaelis-Menten, donde el receptor con su sustancia, el fármaco en este caso, forma este complejo fármaco-receptor mediante K1 o K2, que es la de disociación, y luego la K3, el efecto. K3 rige el efecto. Si K3 es igual a 1, el efecto es máximo y es un agonista total. Si K3 es menor a 1, este fármaco es un agonista parcial. Y si K3 es igual a 0, el fármaco no produce efecto y además se bloquea el receptor, es un antagonista. Sabemos que la afinidad del receptor está dada por la Km, que es la relación entre K2 y K1. Y la disociación corresponde a K2. A mayor K2, menor efecto efectivo. Hay otro tipo de receptores, no Michaelis-Menten, y tenemos la teoría alostérica, que en ausencia del fármaco el receptor tiene dos estados, el de activado y el de reposo. Agonista tiene afinidad por la forma activa y el antagonista por la forma en reposo. Y hay antagonistas parciales que tienen afinidad por ambos estados. Esto pasa mucho con benzodiazepinas, que son ansiolíticos. Tienen esto, incluso hay agonistas inversos, que lo describiremos más adelante. El mecanismo es cuando el agonista o el fármaco interactúa con el receptor, produce un cambio en la conformación que modifica la fijación de otros agonistas o antagonistas.
Quería ahora detenerme un poco en la regulación de la transcripción mediante un receptor muy importante en la toxicología, que es el receptor aril hidrocarburo, AHR. Su funciona muy bien con la TCDD, que es la tetraclorodibenzodioxina. La TCDD induce grandes tipos de respuesta, las dioxinas. Voy a hablar de las dioxinas. Induce un amplio espectro de respuestas biológicas, desde inducción del citocromo P450, alteración de las vías de señalización hormonal, defectos en la reproducción, en el desarrollo, también tiene efectos inmunotóxicos, puede producir daño hepático y cáncer. Es decir, que tiene una amplia variedad de efectos tóxicos y bioquímicos a través de estas vías de señalización que están mediadas por este receptor que se llama aril hidrocarburo. Este receptor se encuentra, que está ahí marcado, regula la transcripción de determinados genes a través de la unión de algún elemento sensible al xenobiótico. Este receptor desempeña un papel clave para el desarrollo de la neurotoxicidad de las dioxinas, en particular la tetraclorodibenzodioxina o la TCDD. Fíjense que el receptor se encuentra en el citoplasma. Se activa, primero está en una forma inactiva, sin ligando, como es el primero esquema que vemos allí a la izquierda. Está en el citoplasma, decíamos, y es un complejo de un dímero que tiene proteínas, una proteína de choque, de shock térmico, otra proteína de shock térmico de peso molecular 23, K23, no sé si ahí está claro, una proteína de interacción y otra tirosina quinasa. Son varias proteínas unidas a ese receptor. Cuando se une el ligando, como vemos ahí, la dioxina, se forma un complejo, el complejo dioxina-receptor, que trasloca el núcleo y en el núcleo forma un heterodímero con una proteína que se llama ARNT. Este heterodímero se une a una secuencia de nucleótidos, recluta coactivadores y favorece la transcripción de genes a los cuales está dirigida la transcripción, que son los vinculados con el citocromo P450A1, el A1, el A2, y hay un aumento de la síntesis de estas enzimas, también del aldehído deshidrogenasa, glutatión transferasa, glucuronil transferasa y NAD quinasa oxidorreductasa. Funciona de esa manera, es decir, funciona a través de la regulación de la transcripción. Eso es interesante como un receptor que es para un tóxico determinado. Se está buscando hoy en día cuál es su sustrato natural, ¿no? O el agonista natural. En la otra próxima podemos decir que los receptores también a veces funcionan de manera estereoespecífica con una especificidad muy grande. Por ejemplo, la adrenalina. La R-adrenalina es 20 veces más activa que la S-adrenalina para elevar, por ejemplo, la presión sanguínea. Esta especificidad tiene una estereoisomería hacia el sustrato, en este caso la R. Otro es combinación con el receptor de sustancias endógenas u otras y los tóxicos. Este es el caso que voy a describir. Acciones de la acetilcolina, es el receptor de acetilcolina, en particular es el receptor nicotínico de la acetilcolina, que en el primer caso tenemos el canal abierto, ¿no? En la parte A. El canal iónico está inactivo y no se abre en ausencia de acetilcolina. Está cerrado en el punto A, En B hay una molécula de acetilcolina en el lugar, que sería este círculo lleno, en uno de los sitios de unión. En C hay dos acetilcolina en los puntos de unión. Se reconoce entonces ambas subunidades. Desencadena un cambio conformacional en la subunidad.
Entonces, en la parte D está la acción antagonista del curare, que es el cuadro relleno. La acetilcolina entonces compite con el curare, su principio activo es la tubocurarina, por el reconocimiento del lugar del receptor, y también puede reaccionar con la acetilcolinesterasa. ¿Qué efecto produce? Es un relajante muscular, no despolarizante. La inhibición de la colinesterasa también aumenta la vida de la acetilcolina y probabilidad de reaccionar con el receptor. Cuando uno de los dos sitios está ocupado por curar, el receptor no se abrirá, aunque esté el otro ocupado por la acetilcolina. Este es un caso en el cual el curare se utilizaba como paralizante muscular, incluso producía la muerte de las personas, ¿no? Con la cervatina, la flecha por los indios, y ocurría todo en la placa neuromuscular que está allí en el esquema de la derecha. Ahí ven los receptores de acetilcolina en la placa neuromotora. Mecanismos no mediados por receptores. Tenemos acciones específicas basadas, por ejemplo, en interacción con iones y moléculas pequeñas que forman quelatos. Esto es bastante común. Metales pueden ser ligados con quelatos. Hay varios ejemplos. En nuestro caso que iremos viendo, incluso se utiliza como tratamiento para algún tipo de intoxicación. Otros es reemplazo o sustitución de constituyentes celulares por xenobióticos. Por ejemplo, el potasio es sustituido por el litio. El cloro es sustituido por el bromo. El calcio por el plomo. Ahí tenemos una foto donde vemos líneas metafisiarias de hueso típicas del plomo. Sabemos que el plomo se acumula en hueso y forma estas líneas que ha sido reemplazado o sustituido por el calcio. Fosfolípidos son reemplazados por lípidos extraños. También tenemos otros casos como antimetabolitos, suplantación de metabolitos por antimetabolitos, que interrumpen los procesos y desvían hacia productos o funciones erróneas. Por ejemplo, los análogos de base, púricas o pirimidínicas o aminoácidos. Acá tenemos un antimetabolito de purinas. El más conocido es el aciclovir, que es un agente antiviral para tratar infecciones, por ejemplo, del herpes virus. Uno de ellos se basa en tratar en pacientes con 6-mercaptopurina o 6-tioguanidina, que es un entonces antimetabolito. La que sigue, tenemos acciones inespecíficas irreversibles de carácter destructivo. Causticación. Los cáusticos. Cáusticos son sustancias químicas que producen lesión por acción directa en la piel o mucosas. Produce una desorganización de los componentes tisulares. Produce una verdadera quemadura, pero química, que es distinta a la térmica. Y ocurre en el lugar de contacto del tóxico del tejido. Puede ser la piel, mucosas, vías digestivas, respiratorias, en fin. Hay cáusticos que son alcalinos, como por ejemplo, podemos nombrar cáusticos alcalinos, el amoníaco, hidróxido de sodio, el hidróxido de potasio, el hidróxido de amonio, hipoclorito de sodio. O los cáusticos ácidos, clorhídrico, sulfúrico, acético, oxálico, bórico, por ejemplo. Fíjense que están a pH menor que 4 y los otros a pH mayor que 12. Ahí es donde producen acción. Las lesiones por álcali, en el caso hay licuefacción del tejido, es decir, se transforma el tejido en una masa viscosa, líquida, y saponificación, y también puede haber trombosis capilar. Edema, ulceraciones, sangrados, placas blanquecinas, como vemos en ese corte allí, placas blanquecinas allí, ese sería un duodeno. Esa es necrosis
que es reblandecimiento y licuefacción del tejido. Después, coagulación proteica, tenemos allí, ahí hay desnaturalización por la coagulación en el medio ácido. Desnaturalización, que hay se despliegan las cadenas peptídicas de su enrollamiento que tienen. Y se desorganiza toda la estructura de la proteína, se liberan grupos funcionales como sulfidrilos, los grupos disulfuros, que son los puentes que mantienen la molécula proteica, le dan la característica terciaria y cuaternaria. Estos cáusticos actúan entonces en lípidos de membranas que dan hidrólisis, esterificaciones, formación de sales, saponificación, necrosis de tipo colicoactiva. Un caso especial es el dióxido de cloro que quería traer acá, que es un gas, ahí tenemos un gas amarillo, tiene efectos cáusticos oxidantes sobre la membrana gástrica, muy fuerte. Se forma a partir de dos compuestos que son el hipoclorito de sodio con el ácido clorhídrico, ahí vienen los dos en dos frasquitos que se mezclan y ahí se forman, como vemos la reacción, el dióxido de cloro, agua y cloruro de sodio. Puede quedar restos de clorito. El clorito desnaturaliza proteínas en el tubo digestivo, además, formando una quemadura química. Pero tiene efectos como disfagia, náuseas, vómitos, diarreas severas, que como vemos acá, aumentan a medida que aumentan la concentración. En realidad no se sabe bien cuál es la concentración que se está dando, ¿no? Pero puede haber efectos digestivos, efectos neurológicos, efectos cardiovasculares, respiratorios, edemas, hematológicos, dermatológicos, hepáticos, oculares, renales, el medio interno. Esto vemos que en el estómago el dióxido de cloro da clorito y clorato. Esto produce luego destrucción del glóbulo rojo y además forma metahemoglobina, oxidando a la hemoglobina meta, que es con hierro 3. Es decir, que los efectos son muy importantes. Todos estos concuerdan perfectamente con los efectos que se ven. La próxima, vamos a ver ahora otras acciones inespecíficas irreversibles de carácter destructivo, que son las reacciones radicalarias, que es el estrés oxidativo. Vamos a hablar de radicales libres, especies de oxígeno reactivo, los reactivos del óxido nítrico y los tioles reactivos. Bueno, las uniones químicas persistentes son las que están entre el xenobiótico y las macromoléculas biológicas, produciendo alquilación y arilación, dependiendo qué grupo sea, ¿no? Dependiendo de eso. Se produce cuando el xenobiótico se une mediante un enlace covalente. ¿Qué es un enlace covalente? Bueno, compartir dos electrones, que le da una energía máxima de unión. Ese carácter es irreversible. Bueno, las biomoléculas entonces experimentan este tipo de reacciones, alquilaciones o arilaciones, según que sea un reactivo alquílico, que es lineal, o arílico, si es cíclico. Y esto es muy común en los tóxicos homólogos sustituidos que son sustituidos por xenobióticos que se fijan muy fuertemente. Fíjense acá, un xenobiótico que se biotransforma y forma metabolitos reactivos. ¿Por qué es reactivo? Porque tiene cierta electrofilia. ¿Qué quiere decir electrofilia? Afín por electrones. ¿Dónde están los electrones? En zonas nucleofílicas. Entonces va a haber un ataque electrofílico hacia zonas nucleofílicas. ¿Dónde son? ¿Dónde están? ¿Dónde hay zonas nucleofílicas? En los lípidos insaturados, en el DNA, en el RNA, en las proteínas. Precisamente en los átomos de nitrógeno, oxígeno, azufre. Allí hay electrones. Y esos son lo que van a buscar estos metabolitos tóxicos electrofílicos. Se va a producir entonces un ataque electrofílico hacia zonas nucleofílicas, formando un enlace covalente
muy fuerte, una energía de unión muy fuerte. En la próxima vemos entonces quiénes son esos blancos. Habíamos dicho que eran ADN, ARN, proteínas, lípidos insaturados. En particular aminoácidos proteicos se van a ver, de esas proteínas se van a ver afectados, la hemoglobina. Los ácidos nucleicos dijimos que forman aductos, los componentes del citoesqueleto, de las miofibrillas, las membranas, la fosfatidilcolina, los lípidos. Todo esto, entonces, esos son los blancos, van a actuar estos compuestos electrofílicos mediante reacciones radicalarias de peroxidación de lípidos, se forman óxidos peróxidos de ácidos insaturados, sobre todo los PUFA, poliinsaturados ácidos grasos, liberan alquenos y productos de polimeralización, y estos enlaces son covalentes. En la próxima, vamos a ver estos metabolitos que son reactivos, que pueden ser de vida ultra corta, corta o larga. Corta se llama suicidio enzimático. Reaccionan con la enzima que los genera. Entonces, se autocontrolan, ¿no? Tienen funciones autorreguladoras. Los de vida corta tienen un tiempo para reaccionar con otros constituyentes en la célula en que se originan. Y los de vida larga, más sistémicos, se distribuyen y pueden llegar a otros tejidos. Vamos a hablar de algunos de ellos. Los radicales libres. ¿Qué es un radical libre? Es un átomo o grupo de átomos con un electrón desapareado. Pueden ser neutros, pueden tener carga positiva o negativa, pero siempre tiene un electrón desapareado. Entonces son deficientes en electrones, es decir, son electrofílicos. Se forman normalmente por una ruptura homolítica de una unión covalente. Así se forman. Tenemos el radical metilo, radical propilo o isopropilo, cualquiera de estos que está acá. Uno de los ejemplos de reacción es el tetracloruro de carbono, que forma por reacción de enzimas, forma este radical, el tricloruro de metilo o tricloroetileno, que va a interaccionar con componentes del hepatocito por reacciones de adición y abstracción de hidrógeno. El tetracloruro de carbono, es un ejemplo típico, es un tóxico modelo para estudiar, por ejemplo, mecanismos de acción. Es el tetracloruro de carbono y su célula blanco, que es el hepatocito. Ambos constituyen un sistema modelo. ¿Por qué? El hepatocito, primero porque es la célula más estudiada, es que se conoce bien cómo se producen las alteraciones, y en este caso, con el tetracloruro de carbono, tiene una alteración bastante rápida, en pocas horas, manifestando su acción radicalaria. El tetracloruro de carbono, mediante la oxidasa de función mixta o citocromos, y se forma tricloruro de metilo, que es un radical. Este radical, entonces, se puede continuar oxidando por citocromo P450, formando ese peróxido, ese radical peróxido. Y estos dos son los que van a actuar como radicales, produciendo peroxidación de lípidos, unión covalentes a macromoléculas biológicas. Pueden activar alguna enzima calcio dependiente, que es lo que va a producir la muerte celular. Hay una fase temprana que ocurre en la primera hora, donde el tricloruro de metilo y el tricloroperoximetilo, que es otro segundo radical, seguido de la peroxidación de lípidos y uniones covalentes, sean los que manifiestan en esa primera hora. Después de la sexta hora hay acumulación de calcio intracelular, que lleva a la muerte celular. Entonces, dijimos la próxima, que el tetracloruro de carbono produce estos radicales, ya sea el tricloruro de metilo o el tricloruro de peroximetilo, cualquiera de estos dos. Estos van a producir reacciones de adición, de abstracción, ¿de quién? De lípidos, de proteínas, de ácidos nucleicos, y otras, por ejemplo, reacciones de ruptura. Reacciones de adición van a formar uniones covalentes. Reacciones de abstracción sobre lípidos, abstracción saca hidrógenos.
y esto va a producir acción de peroxidación lipídica. Sobre proteínas y sobre ácidos nucleicos generan radicales en ellas, es decir, propaga este mecanismo. Un radical forma más radicales que su mecanismo. Entonces el tóxico modelo que tenemos acá, que es tetracloruro de carbono, ya comentamos esto, que se oxida a el tricloroperoximetilo y ellos forman uniones covalentes, peroxidación de lípidos, abstracción de nitrógeno, ¿en dónde? En proteínas y ácidos nucleicos, reacciones de ruptura en los lípidos, proteínas, ácidos nucleicos y en el hierro. Esas serían sus moléculas blanco. Lo principal que ocurre luego de esto es daño en la bomba de calcio. Esto es crítico para la célula, porque si la bomba de calcio está dañada, no puede eliminar el calcio al exterior, y un pequeño aumento de calcio en el citosol es dañino. ¿Qué produce? Produce activación de enzimas degradativas. ¿Cuáles son? Fosfolipasas, proteasas, endonucleasas, lo que lleva a la muerte celular y a la necrosis, que es que vemos ahí la muerte por tetracloruro de carbono en un corte histológico del hígado, que se ve primero esteatosis, vacuolización y la muerte. Hay otros radicales, por ejemplo, el paraquat. Este paraquat es un compuesto bifenilo que está allí, es un radical catiónico. También es otro sistema modelo, es otro tóxico modelo, que se lo estudia en el neumocito, porque es un tóxico respiratorio. Paraquat es un herbicida. Acá en nuestro país no se utiliza, pero lo utiliza muchísimo Bolivia, por ejemplo, para la cosecha de papa y algodón, para controlar hierbas. Es un herbicida de contacto. La acción se atribuye a la peroxidación de lípidos e inhibición de síntesis de alguna macromolécula. Fíjense que el paraquat con 2 electrones forma este radical catiónico. Otro radical catiónico es este compuesto que es un antitrichagásico, nufirtimox. Hay otros radicales, hay otros más radicales. En este caso vamos a hablar ahora del ion carbonio, otras reacciones radicalarias que existen. Es el ion carbonio. La estructura molecular son carbonos con 6 electrones de valencia, muy electrofílico, inestable, muy reactivo y estos tienen carga positiva. El ion carbonio. Ahí tenemos un ion carbonio metilo, un terbutilo, un finilo, un dimetil benzoantraceno, una nitrosamina, estragol y safrol. Estragol y safrol formaban parte de vinagres de alta calidad, son algunos saborizantes, ¿no? Que cuando se vio que estos eran carcinogénicos, porque tienen mucha electrofilia, estos iones carbonio, se los prohibió. Otros son los carbenos, es una estructura de carbono divalente con 6 electrones, también muy electrofílico, el monóxido de carbono, el metileno, este analgésico, el halotano, el carbeno de tetracloruro de carbono, por ejemplo. Y otros son los epóxidos. El epóxido es otro grupo, tiene distribución de cargas, muy electrofílico, le confiere fíjense que se forma un ciclo con 3 miembros, con el oxígeno, es un ángulo muy tenso de 60 grados, son moléculas con propiedades muy tóxicas, todos los epóxidos, propiedades carcinogénicas. Muchas sustancias no son carcinogénicas, pero sí lo son cuando forman los epóxidos. Por ejemplo, el benzopireno, el bromo-benceno, como vemos ahí, forma ese epóxido, bromo-benceno epóxido, aflatoxinas, heptaclor, por ejemplo, que requieren una oxidación para formar el epóxido. Por ejemplo, el bromo de benceno que está allí, con una reacción, como una oxidación en el citocromo P450, puede formar bromobenceno epóxido, por el cual tiene su toxicidad. La toxicidad está dada por el epóxido.
Eh, eh, bueno, acá hay un ejemplo de benzopirenos, por ejemplo, que van a formar epóxidos. El benzopireno con el P450 forma el 7,8 epóxido, como lo vemos allí. La epóxido-hidrolasa lo hidroliza al 7,8 diol, pero luego puede continuar oxidándose formando el epóxido en la posición 9,10. Esta posición es particularmente peligrosa, el epóxido en esa posición, porque no puede ser hidrolizado por razones estéricas por la epóxido-hidrolasa. Y este es el que se une a la guanina del DNA formando aductos, que es el primer paso de la carcinogénesis. Bueno, tenemos antioxidantes primarios, antioxidantes primarios que son los que provienen toda la formación de radicales libres. Convierten estos radicales en moléculas menos tóxicas, evitando entonces que estos puedan propagarse a otras moléculas. ¿Quiénes son los antioxidantes primarios? Bueno, el superóxido dismutasa, una enzima que convierte el oxígeno, el peróxido, el anión peróxido, en agua oxigenada. Glutatión peroxidasa, que convierte el agua oxigenada y los peróxidos de los lípidos en moléculas más inofensivas. Proteínas de unión a metales, por ejemplo la ferritina o la ceruloplasmina, limitan que el hierro, la disponibilidad del hierro para formar el radical oxidrilo, que es un radical muy tóxico y muy propenso en las células. La catalasa, que convierte el agua oxigenada en oxígeno y agua. Los radicales, bueno, tenemos los superóxidos, el radical oxidrilo, se forman en todo el organismo. Por ejemplo, las mitocondrias se forman por los macrófagos, cuando fagocitan se forman todos los radicales estos libres. Entonces tenemos estas defensas. Estas defensas, muy importante en la célula. Además, vitamina E, vitamina C, que son antioxidantes que también neutralizan a los radicales. Productos de oxidación de tioles y tionas se forman entonces, estos que también son más tóxicos durante la oxidación. Tenemos, esto es un sulfídrico, un tiol sería, un grupo tiol, que pasa al grupo sulfénico, se va oxidando al disulfuro y al tiosulfonato, aumentando la toxicidad, así como esta oxidación que da origen a la tioacetamida, que es esta sustancia que está ahí, que es altamente tóxica, necrosis hepática y carcinogénico con aductos, con el ADN y los aminoácidos. Entonces tenemos reacciones radicalarias, estrés oxidativo, vamos a ver todo esto, ¿no? Reacciones del óxido nítrico, alteración en la homeostasis del calcio, alteraciones en tioles reactivos. Bueno, ¿cómo se forman los radicales? Tiene una fase de iniciación, propagación, finalización. La de iniciación, bueno, se rompe el enlace, forma un radical. Acá tenemos una unión RH que forma los iones correspondientes y luego puede formar los radicales. El punto indica radical, que son electrones desapareados. La iniciación, se forman. Luego se propagan. Un radical con oxígeno forma el radical hidroperóxido y puede propagarse a otros radicales en cadena. Y esto es lo peligroso, su enorme propagación. Y la terminación, que hay tres maneras de terminar según C2 y C3, que es la combinación de dos radicales, el bloqueo por una sustancia antioxidante como vitamina C, el selenio, el glutatión reducido, que son algunos antioxidantes también, que son aceptores de electrones, o puede por combinación de dos hidroperóxidos. También puede haber una cuarta con combinación con un radical libre y un hidroperóxido. Bueno, esta es cómo se forma
la molécula de oxígeno, anión superóxido, el peróxido de hidrógeno, el radical hidroxilo y el agua. Y tenemos distintos, ¿no? Peróxidos, poliperóxidos, epóxidos, el oxígeno singulete, muy activo, el anión superóxido, muy activo, muy reactivo contra las macromoléculas. Podemos hablar algo, el singulete, fíjense qué es el oxígeno singulete. Es el oxígeno que en el último orbital tiene un orbital desocupado, 2 electrones apareados en el mismo orbital, pero uno desocupado. Es un estado excitado de la molécula que tiene 2 electrones apareados. Muy electrofílica, muy reactiva hacia dobles enlaces. Se forman reacciones de inflamación, por ejemplo, en la fagocitosis, en los macrófagos, productos de ellos, de infecciones, se forma esto. Ciclación redox, de estructuras quinónicas, agentes citoestácticos o compuestos con nitro, aromáticos del nitro. Ahí está su formación, muy reactivos y establecen uniones covalentes, alquilaciones o alilaciones con moléculas biológicas y gran poder oxidante. ¿Qué oxidan? Bueno, las biomoléculas, ácidos grasos insaturados de las membranas celulares. Bueno, entonces lo que tenemos es estrés oxidativo. ¿Cuándo ocurre estrés oxidativo? Bueno, ocurre cuando las formas de oxígeno activado, que son las que nombraba recién, preferentemente actúan sobre lípidos celulares, los insaturados, también sobre grupos sulfidrilos, dando lugar a procesos inflamatorios citotóxicos. El estrés oxidativo entonces se desencadena por una situación en que se acumulan especies oxígeno reactivas y sus equivalentes, como el oxígeno singulete, anión superóxido, peróxido de hidrógeno, hipoclorito, óxido nítrico, en mayor proporción que la presencia de antioxidantes. Entonces, ahí estamos en estrés, cuando no está equilibrado los radicales que se forman con los antioxidantes necesarios. Y tenemos los radicales, estos radicales libres, ¿por qué nos interesan? Bueno, porque interactúan en el medio biológico. Básicamente, la respiración celular, el oxígeno, que no se oxida suficientemente, sino que de estos, por acción de enzimas deshidrogenasa en la cara interna de las mitocondrias, se separan electrones en forma de hidrógeno, se reduce oxígeno molecular. El proceso intervienen coenzimas. Bueno, acá podemos ver que la formación de un radical libre, P, que lo vemos ahí, ¿no? Da lugar, se forma un radical P. Para formarse este P, se forma a partir de que es reversible y se forma un radical superóxido. La otra parte del radical libre da superóxido y que 2 moléculas de superóxido, por la dismutación de la superóxido dismutasa, da el peróxido de hidrógeno. Hay metales que también, los metales con electrones desapareados en el orbital, pueden ceder fácilmente al oxígeno los electrones. El peróxido de hidrógeno puede ser reducido a ion ferroso, como vemos allí, puede ser reducido por el ion ferroso o por la catalasa o por otros metales. El ion ferroso libre es requerido para la reacción de Fenton, es muy escaso en las células, no hay mucho ion ferroso. Hay más férrico. Y este ion ferroso también interactúa y sigue formando entonces otros radicales como el oxidrilo o el anión oxidrilo. Bueno, mecanismos de los procesos fisiológicos. Bueno, pueden ser de 2 tipos. Vamos a ver, el primero, ¿no?
Siguientes mecanismos podemos decir. El radical libre del producto primitivo alquila diferentes componentes tisulares, por ejemplo, membranas, retículo endoplasmático, enzimas. Puede producir entonces necrosis, déficit metabólico, cáncer, trastorno en la reproducción, alterar ácidos nucleicos también. Otro mecanismo es formar oxígenos activados que oxidan lípidos celulares, sobre todo los insaturados, y también compuestos con azufre, como el glutatión, por ejemplo, reducido, produciendo estrés oxidativo, que da lugar a procesos inflamatorios, citotóxicos, ruptura de membrana, que da lugar a estos procesos. Precisamente los fagocitos activados liberan agua oxigenada y los radicales y aniones peróxidos. Tenemos ahora metabolismo, también intervienen en los lípidos peroxidados. Se forman los lípidos peroxidados, forman hidroperóxidos lipídicos por dos mecanismos. Entonces los lípidos insaturados pueden formar hidroperóxidos lipídicos formando radicales lipídicos que peroxidan a su vez otros lípidos, entre los que están los constituyentes de la membrana celular. Esta peroxidación puede ser interferida o inhibida por la vitamina E, que forma lesión en la membrana y liberación, por ejemplo, de manolaldehído. Ser reducidos también por el sistema de glutatión peroxidasa, con glutatión reductasa, como vemos después, que se regenera el glutatión con la glutatión reductasa dependiente de NADP, que necesita de la 6-glucosa deshidrogenasa. En concordancia con esto, se sabe que los animales con una dieta deficiente en vitamina E o selenio experimentan mayor gravedad de las reacciones de los radicales y se manifiesta por una inducción de enzimas como superóxido dismutasa, glutatión reductasa o la enzima glucosa 6-fosfodeshidrogenasa. Bueno, el metabolismo de los hidroperóxidos es también parecido a lo que decíamos. Tenemos la peroxidación lipídica que con el oxígeno, esto se continúa, es un loop que continúa formando hidroperóxidos permanentemente, tiene una etapa de iniciación y otra de propagación que continúa produciendo más peróxidos constantemente hasta que hay una etapa de terminación donde se forma manolaldehído, por ejemplo, alquenos, la lipofusina, por ejemplo, que es un pigmento que se ve en la piel, por ejemplo, en la piel de personas ancianas se ven las manchas, bueno, eso es lipofusina, que viene de la de la hidroperoxidación de lípidos. Bueno, los antioxidantes pueden frenar este proceso, ¿no? Y tenemos también reacciones no enzimáticas por antioxidantes, donde se forman aductos y tioéster. Fíjense cómo se puede dañar toda la membrana. Tenemos una parte de una membrana sin dañar y toda una membrana celular dañada, fosfolípidos oxidados. Fíjense cómo se daña por la acción entonces de la peroxidación lipídica y ruptura ahí clara de la membrana. Bueno, proliferación de peroxisomas. Los peroxisomas son organelas citoplasmáticas que están en el hepatocito básicamente, que intervienen en el catabolismo de ácidos grasos de cadena larga, en el colesterol, etc. Existen tóxicos, sustancias químicas, como por ejemplo ftalatos y otros plastificantes, medicamentos como los los que bajan los lípidos, de la familia de los fibratos, por ejemplo. Otros como herbicidas,
herbicidas, ¿no? Que pueden también... Todos estos son sustancias que son promotoras de los peroxisomas. Activan un receptor llamado receptor de peroxisomas e incrementan entonces el número de peroxisomas intracelulares, y este incremento está vinculado con el cáncer. Ahí vemos una foto donde hay en un hígado estas marcas con P que son peroxisomas. Hay aproximadamente, puede ir entre 70 a 100 por célula, y tienen enzimas oxidativas. Estos generan agua oxigenada que es neutralizada por catalasa. En este esquema nosotros vemos que estas sustancias, como las que nombré acá arriba, los proliferadores de peroxisomas, activan genes que metabolizan lípidos para dar la proliferación de peroxisomas o genes reguladores del crecimiento. Bueno, ambos de estos producen proliferación de peroxisomas o proliferación de hepatocitos. Estos activan este receptor de proliferación y produce un daño hepático. Podemos ver también que el xenobiótico produce señales para la proliferación mediante estas citoquinas dependientes de quinasas, que activa también de otra manera mediante este ciclo de señales de citoquinas dependientes de quinasas que proliferan y producen la transformación de la célula, que es lo que conduce al cáncer, o si inhiben, producen señales de inhibición, producen la apoptosis y no se produce el cáncer. Esta célula muerte celular por apoptosis, y es el mecanismo que tenemos de evitar el cáncer. Oxígeno activo, ¿no? El oxígeno activo, ¿cuáles son los efectos que tiene? Primero, el oxígeno activado, cualquiera de las formas de los ROS que hablamos, cualquiera de ellos, en principio puede ser quelado por alguna sustancia, por ejemplo el hierro y el cobre, por algunos antioxidantes, como los nombramos ya. Hay antioxidantes como la vitamina D, la E, antioxidantes naturales en algunos alimentos, polifenoles, etc. También otros antioxidantes como la superóxido dismutasa, catalasa, glutatión peroxidasa y glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, como dijimos antes. Si curso todos estos efectos y continúan los oxígenos reactivos, van a actuar sobre los lípidos, van a producir peroxidación de lípidos. Estos que producen oxidación de tioles y proteínas, déficit de ATP y NADPH, y por otro lado puede producir la necrosis. Pueden además arilar, ya dijimos, algunas, por ejemplo, membranas, incrementar el calcio y activar ciertas enzimas, que ya las voy a comentar enseguida, que producen la necrosis. Otro es los reactivos del óxido nítrico. Los reactivos del óxido nítrico. Tenemos, en el epitelio se libera óxido nítrico, que actúa como un relajante del músculo liso. Estimula las acciones citotóxicas de los macrófagos, por ejemplo, y es intermediario en la neurotoxicidad del glutamato porque inhibe la agregación plaquetaria y la coagulación. Tiene importantes funciones el óxido nítrico. Hay varias especies del óxido nítrico, especies óxido nítrico reactivas. Óxido nítrico y óxido nítrico, dióxido nítrico, que están ahí. Donadores, ¿cómo se forma el óxido nítrico? El óxido nítrico se forma a partir de una fuente de nitrógeno, por ejemplo, un nitrato orgánico, la nitroglicerina, por ejemplo. Un mecanismo redox o por acción enzimática. La enzima es la óxido nítrico sintetasa, que forma citrulina y óxido nítrico, NO.
que actúa como ese cofactor de relajación del músculo liso. Dijimos que eran vasodilatadores. También se forman en reacciones citotóxicas de los macrófagos. En la próxima podemos ver cómo el óxido nítrico estimula la formación de monofosfato guanosina cíclica, que estimula la liberación de proteinquinasas. Entonces, dijimos que el óxido nítrico se forma por una fuente de nitrógeno, como por ejemplo la arginina, y la enzima, que es la óxido nítrico sintetasa, que es activada por calcio, que esta activación por calcio es estimulada por la acetilcolina, por agonistas de acetilcolina. Entonces, que se forma difunde hacia el músculo liso y allí activa el GMP cíclico, que estimula la liberación de las proteinquinasas. Y esto hace abrir canales de potasio, como vemos ahí, y cerrarlos de calcio, produciendo hiperpolarización y relajación del músculo liso. Bueno, en esto vemos, en este otro, acá, los donadores de nitrógeno, ¿no? Donadores de nitrógeno puede ser arginina o la nitroglicerina, por ejemplo, que con la enzima, la óxido nítrico sintetasa, forma el óxido nítrico, que forma un anión y un radical, que con oxígeno forma que es este anión peroxinitrito, que forma dos, el dióxido de nitrógeno y el ion nitronio. Estos dos son todo esto estamos hablando de las especies nitrógeno reactivas. Fíjense que las acciones son: el óxido nítrico altera la peroxidación lipídica, por ejemplo, de tioles, de glutatión, inactiva también enzimas y altera las transferencias de electrones. Tenemos además alteraciones en la homeostasis del calcio. El calcio es fundamental para la homeostasis de la célula. Las sustancias tóxicas, como vimos, pueden tener mecanismos alquilantes, es decir, introducir un metilo o un alquilo, ¿no? O oxidantes. Esto produce un aumento de calcio intracelular. El calcio está muy regulado en la célula, por supuesto, por la entrada y la salida de calcio por la bomba de calcio. Además, el calcio es guardado, para que no esté en el citoplasma en concentraciones altas, se recaptura en el retículo endoplasmático y en la mitocondria. Entonces, todo eso está muy regulado intracelularmente. Decimos, por la bomba de calcio en la membrana, por la captación de calcio en el retículo endoplasmático y por la captación de calcio por las mitocondrias. El exceso de calcio es absolutamente perjudicial. En pequeñas variaciones produce activación de proteasas. ¿Cuáles? Bueno, endonucleasas, caspasas, calmodulina, proteinquinasa o fosfolipasa, que producen daño. La endonucleasa en el ADN, la caspasa en el citoesqueleto, la calmodulina también en los micronúcleos del citoesqueleto, la fosforilasa en el glucógeno. La fosfolipasa, sobre todo la A, activa fosfolípidos de membrana, los lisofosfolípidos, que son citotóxicos si se daña la membrana. En esta vemos el efecto tóxico del estrés oxidativo en la homeostasis del calcio. Cómo debe permanecer el calcio en concentraciones extremadamente bajas, mucho más bajas que en el plasma. En la célula debe ser mucho más baja, es del orden de 10 a la menos 7 molar. Para ello, dijimos, tiene la bomba de calcio, lo puede guardar en las mitocondrias o en el retículo endoplasmático, como vemos allí, ahí está guardado. Por supuesto, hay tóxicos que pueden afectar esto. Pequeñas alteraciones en esta homeostasis activan la calmodulina,
la proteasa, la fosfolipasa, pueden producir alteraciones. Los agentes alquilantes, los oxidantes, producen eso. Entonces, cuando las proteasas, si se activan estas proteasas de calcio, la endonucleasa fragmenta el DNA. Las caspasas, dijimos, el citoesqueleto. La calmodulina afecta entonces proteínas que cuando se le une calcio, esta molécula activa una proteinquinasa que fosforila a la fosforilasa que degrada el glucógeno. También la calmodulina afecta el citoesqueleto. Después tenemos las fosfolipasas que activan el calcio. Todo esto entonces, cuando se afecta todo esto y no se puede almacenar o enviar por la bomba de calcio porque de alguna forma están alterados por los tóxicos, pueden aparecer vesículas en la membrana, como ahí se ven algunas vesículas. Se separan de ella y se rompen o se fusionan y se rompe la membrana. Esto produce una disminución del potencial de la membrana. También puede ser disminución del potencial de membrana mitocondrial, que hay un déficit de ATP. Esto va a acumulación de ácido láctico, descenso del pH citosólico. Eso produce toda una disrupción en el citoesqueleto, alterando la actina, la dispersión de los microtúbulos, acumulando ácido láctico que decíamos, desacople, fosforilación oxidativa, déficit de ATP. Acá tenemos la última, que es liberación de tioles reactivos. Por algún procedimiento anormal puede, de alguna manera, se hidrolizan conjugados con glutatión, por ejemplo, por transtiolación. Entonces, se libera un producto con grupos tioles muy reactivos que producen daño tisular, sobre todo en el hígado y en el riñón. Puede ser también en hematíes, etc. Por ejemplo, luego de la exposición de un hidrocarburo halogenado, como por ejemplo cloruro, bromuro de metilo, cloruro de metilo, bromuro de metilo, tricloroetileno, se forman conjugados con el glutatión. Fíjense, tenemos el glutatión ahora tiene un R. Ese R corresponde al hidrocarburo. Primero se va, ¿te acuerdan que el glutatión son 3 aminoácidos? Glicina, glutámico y aspartico. Entonces, cisteína, glutámico y glicina. Bueno, primero pierde el glutámico, la glicina, y queda unido a la cisteína. Luego, con esta enzima, la beta-liasa en riñón, forma este producto tiol reactivo que es muy electrofílico y forma el aducto en el riñón, produciendo necrosis. Esta liasa, muy importante, está en el riñón. Por eso allí forma el aducto. Tenemos también algunos mecanismos inmunes que dan respuestas tóxicas. Esto es muy poco, vamos a hablar someramente. Ustedes ya saben que algunos procesos de reacciones inmunitarias pueden producir mecanismos mediados o no mediados por receptores que pueden ser específicos o inespecíficos. Estos mecanismos inmunes pueden ser una respuesta innata o una respuesta adquirida. La innata es la primera barrera que hay, la primera línea de defensa, que es bastante inespecífica. Reconoce lo extraño y trata de eliminarlo. Ahí tenemos los macrófagos, fagocitos, los más importantes. Luego, si esto no funciona, aparece la inmunidad adquirida, que es más específica. Aparece después, cuando falla la anterior. Ahí tenemos toda la formación de anticuerpos, que está dado por las células B, linfocitos B, todos los linfocitos T, los helper, los citotóxicos, los natural killer, los macrófagos, en estos órganos.
en el timo, vaso, el linfoide. El xenobiótico actúa sobre el sistema inmune y puede producir desórdenes en la inmunodepresión o inmunoestimulación, cualquiera de las dos, que dan origen a enfermedades autoinmunes por la inmunoestimulación. Por ejemplo, podemos hablar de la penicilina o la metildopa, que modifica una molécula endógena, metildopa. Puede ser una inmunodepresión que modifica el sistema endocrino, de glucocorticoides, o deficiencia de sinovitamina B. Algunos xenobióticos habituales son los bifenilopoliclorados, bifenilos polibromados, la dioxina, el ozono, los nitritos, benceno, tolueno, dietilén, etilvestrol y los asbestos. Fíjense que tenemos siempre tratamos de tener una homeostasis en todo el tiempo. Entre el sistema inmune, entre la inmunosupresión y el aumento inmunitario. Tratamos de estar siempre en este equilibrio de no efecto. Pero algunos xenobióticos, decimos, actúan sobre el sistema inmune desarrollando células primarias en la médula ósea, interacción con linfocitos B, T, antígenos, con formación de antígenos, diferenciación con el sistema de complemento, fagocitosis y citotoxicidad. Estos son los principales inmunomoduladores. Los pesticidas, las sustancias disolventes orgánicos, metales, algunas sustancias de abuso, por ejemplo, y algunos compuestos aromáticos.